Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Agradecemos primeramente al pastor y a ustedes por recibirnos. Para nosotros es una bendición realmente estar con ustedes y poder hablar de este libro tan maravilloso que es la Biblia. El día de hoy principalmente vamos a hablar un poco más desde su aspecto histórico, por decirlo de una manera, desde algunas curiosidades y viendo cómo a lo largo de los años, desde su creación hasta la actualidad, este libro tan relevante y tan hermoso en la vida de nosotros ha tenido un impacto impresionante en la historia que tenemos. La intención también es que esto sea un poco interactivo, por decirlo de una forma. Tenemos bastante tiempo, gracias a Dios, y solamente escucharme a mí, se me va a dormir alguno, ¿verdad? Entonces, la intención es que hagamos algunas preguntas y que ustedes puedan también participar, hacer comentarios. Nos gusta siempre también que si alguno tiene alguna pregunta o quiere aportar algo, pueda levantar su mano y lo podamos hacer, porque este espacio, la intención que tiene es que podamos aprender juntos, ¿de acuerdo? Para iniciar, como les mencionaba, tenemos también algunas curiosidades y luego un poco de historia. Entonces, me gustaría mencionar primero los récord Guinness. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un récord Guinness? ¿Alguno podría darme una definición de qué es eso? ¿No? ¿Lo han escuchado tal vez? ¿Sí? Que hace una persona que no todos lo hacen. Ok, muy bien. Es básicamente un récord mundial que se le da a una persona, a un objeto, por tener o hacer algo que nada o nadie más ha logrado hacer, ¿de acuerdo? La Biblia tiene tres récords, tiene tres cosas que hacen de ella un libro diferente a otros libros, ¿ok? El primero de ellos es que es el libro con más traducciones en todo el mundo. Actualmente existen unos 7,000 idiomas en todo el mundo y la Biblia está en unos 3,600 de ellos. Y eso no es casualidad. Es porque es el libro más relevante de la historia, es porque es el libro más relevante en las personas y queremos que llegue absolutamente a todos los pueblos, a todas las personas en el idioma de su corazón. Nosotros como sociedad bíblica, y eso lo menciono desde nosotros como institución, trabajamos en traducción con la intención de que cada persona pueda leer este libro tan maravilloso en el idioma personal. Ahora más adelante vamos a ver también diferentes traducciones y formatos, pero lo que queremos es que estos 3,600 idiomas sean muchos más y en algún momento, Dios primero, podamos tener los 7,000 idiomas en estas traducciones, ¿de acuerdo? El segundo récord que tiene la Biblia tiene que ver con esta laminita pequeñita que tengo por acá. No sé si al fondo la ven, la voy a levantar bien para que le pongan atención. Esta laminita, si yo les pregunto a ustedes si me creen que acá está la Biblia completa, ¿me creen sí o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Ok, hay unos con fe por acá. Okay. ¿Quién dice que no puede estar la Biblia acá? Levante la mano. Toda, completa, todas sus letras, todas sus palabras, todo. ¿Quién dice que no? Okay. Bueno, por acá ya tenemos un poquito menos de fe. Acá está la Biblia completa, toda ella. Sin falta, de Génesis a Apocalipsis, sin falta. Y esto de acá tiene una razón específica, ¿ok? Esto se llama un microfilm. La razón por la que hicimos esto es porque la Biblia fue el primer libro seleccionado para viajar al espacio, ¿ok? Lo hizo en 1971. Y de nuevo, esto es porque es el libro más relevante y más importante de la historia. Y cuando el Apolo 14 viajó al espacio, decidieron que querían llevar un libro. Y no era cualquier libro el que iban a llevar, era la Biblia. Esto tocó superficie lunar con el Apolo 14 y se convirtió en el primer libro en viajar al espacio. Claramente, como no podía ser un libro muy grande, lo hicimos así. Se redujo 65,000 veces su tamaño. Es un montón. Y lo llevaron de esa forma. Tenemos varias laminitas ahora y eso se puede ver prácticamente solo con microscopio. E incluso ahí que tenemos uno, es bastante complicado de leer. La intención era que como libro relevante tuviera ese impacto histórico también para nosotros. Y el tercer récord Guinness que tiene la Biblia es que es el libro más caro vendido en toda la historia. Se vendió en $35 millones, ¿okay? En una subasta. De hecho se subastaron dos. Una llegó a $35 millones y otra se subastó en $30 millones. Es porque era un libro bastante antiguo, ¿okay? Y hablando de cositas antiguas, tenemos esto de acá. Esto que tengo en mis manos es arcilla, ¿ok? Estos eran los formatos de escritura más antiguos, ¿ok? Cuando nosotros pensamos en escribir, pensamos en el cómodo y en el hermoso papel que tenemos, ¿verdad? Pero antes se escribía en esto.
Ahora, una pregunta interesante. ¿Cuál es el primer registro que tenemos de escritura en la Biblia? ¿Quién es el primero que escribe según el relato bíblico? ¿Ok? ¿Moisés? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿No? No, tampoco. Según el relato bíblico sí está relacionado con Moisés, pero es Dios el primero que escribe. ¿Y qué escribe? ¿Qué escribe? Los 10 mandamientos. Luego Moisés, sí, es una pregunta con trampa. Después Moisés tira las tablas y las vuelve a escribir, es correcto. Pero el primer registro que hay de escritura es de Dios. Ahora, esto claramente es un material pesado, ¿cierto? Nosotros nos gusta preguntarle a los más pequeños cuando vamos a las escuelas, ¿se imaginan venir a la escuela con un libro hecho de esto, verdad? Con sus cuadernos. Es algo complicado. Entonces pasamos a algo un poco más cómodo y más ligero, también muchísimo más resistente. Y es la foto que tengo acá. Esta es la foto de uno de los rollos del Qumran, ¿ok? Y es cuero, la piel de animales. En esto pasaron a ser las escrituras, lo que conocemos ya como los pergaminos, ¿ok? Se utilizaban más o menos 150 terneros, la piel de 150 terneros, para poder hacer solamente un Antiguo Testamento. Esto hacía que el material fuera algo bastante caro, bastante complicado de conseguir. Por lo tanto, solamente muy pocas personas tenían acceso a él, ¿ok? Y esto hacía que las demás personas fueran a diferentes lugares, a las sinagogas, para leer los rollos que ya estaban escritos. Estos, por ejemplo, esta foto de acá tiene unos 2000 años de antigüedad. Y ahora que puedan acercarse van a ver que la tinta se ve bastante bien. Aunque tenemos el cuero un poco deteriorado, la tinta se ve bastante bien. Eso ha permitido que con los años, cuando se fueron encontrando los rollos, las diferentes copias pudieran hacerse las comparaciones y que hoy tengamos el texto bíblico a un 98% de coincidencia. ¿De acuerdo? Eso permite que hoy tengamos la fe y la seguridad de que lo que tenemos en este libro tan hermoso es real y pasó. ¿Muy bien? Amén. Ahora, nosotros de acá voy a mostrarles algo un poco diferente. Quiero que vean esta de acá. Permiso. Okay. Voy a mostrarla primero. Esto de acá es una Torá. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Permiso. La Torá es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y Torá significa ley. ¿Okay? Para el pueblo judío significa ley. Esto de acá hay una razón por la cual está en un rollo como el que vieron, y es porque para ellos tocar el texto bíblico con sus manos es una falta. ¿Okay? Es un texto sagrado contra un ser impuro. No puede existir un contacto con el texto. De hecho, antes, si nosotros cuando leemos en el texto, por ejemplo, que alguien leyó un rollo, generalmente creo que imaginamos algo como eso, ¿cierto? Muy probablemente nuestra cosmovisión nos lleva a imaginar un rollo como este. Pero probablemente era un rollo de cuero, el cual extendían y a la hora de leer lo seguían con un palito largo y delgado. Eso permitía que la lectura se hiciera sin tocar el texto directamente. Claramente esto es una señal de respeto y de devoción al texto, se están humillando ante él. Les voy a contar una curiosidad también. Hace poco estuvimos, gracias a Dios, en la Feria Internacional del Libro. Llevamos esta exhibición de acá, un poco más amplia, con algunos materiales que tenemos directamente en el museo presencial, y un judío se acercó a leer la Torá que teníamos. Han visto que ellos utilizan un gorrito acá en la cabeza, el kipá. Muy bien. Eso es exactamente una señal de humillación y respeto al texto. Cuando ellos van a leer la Torá, por este respeto que tienen, no pueden hacerlo sin cubrir su cabeza. ¿Okay? Cuando él se acercó a leer esta Torá, no tenía su kipá. Entonces, ¿cuál solución encontró? Poner su mano sobre su cabeza y empezar a leer. Esto de nuevo como una señal de respeto al texto, una señal de que lo que están leyendo es palabra del Señor y todos lo creemos. ¿Muy bien? Ahora, para continuar un poquito, por acá tengo un par de Biblias bastante interesantes también. Esta que tengo acá se llama Vulgata Latina. Y esta de acá tiene que ver específicamente con una de las razones por las cuales actualmente celebramos en septiembre el mes de la Biblia. La Vulgata Latina es una solicitud del Papa Damasco, uno de los primeros papas que existieron. Él
toma el texto de la Biblia y pide que se haga una traducción al latín. Se lo pide a Jerónimo. Muy bien, Jerónimo toma el texto, pero hay un detalle importante con él, y es que él no es creyente. Él no cree en Dios, no cree en la Biblia. Está haciéndole un favor al Papa Damasco de tomar el texto original y traducirlo al latín. Muy bien, en el proceso de hacer esta traducción, él se convierte. Se convierte al tener contacto con el texto, al tener contacto con la palabra de Dios. Dios transforma su vida en el momento en el que él se relaciona con el texto y hace esta traducción. Cuando él muere en septiembre del 420. Esta fecha se utiliza justamente para conmemorar esta traducción. ¿Okay? De hecho, antes, principalmente en la Iglesia Católica, no sé si recuerdan que se leía la Biblia en latín. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Antes, de hecho, todavía, por ejemplo, mi abuela es de Iglesia Católica, y ella me recuerda que ella le leían el texto principalmente en latín. Cuando leían en latín, estaban leyendo esta traducción de acá. Ese es el texto base para la lectura que utilizaban. Muy bien. Y por acá tenemos otra bastante interesante. Esta se llama la Septuaginta. ¿Alguno la ha escuchado? Esta es un poco más antigua, por decirlo así. La Septuaginta también es bastante interesante. ¿Le suena Alejandro Magno? ¿Sí? Es un poco más popular, por decirlo de una manera. Alejandro Magno lidera algo que se llama el helenismo. ¿Ok? Él lo que quiere es que durante este proceso la Biblia y el griego principalmente llegue a cualquier lugar. ¿Ok? La intención del helenismo es que el griego como cultura llegue absolutamente a todo, permear todo. Esto es más que todo una forma militar, ¿ok? Era una conquista militar y cultural. Cuando él muere, su imperio se divide en sus 4 generales. Los Ptolomeos continúan con esta idea y lo hacen desde el periodo macedónico, el imperio macedónico. ¿Okay? Ellos lo que hacen es, con la idea de Alejandro Magno, continuar con esta conquista cultural. Y hicieron la traducción de la Biblia al griego, pero lo hacen pidiéndole a 6 sabios de cada una de las 12 tribus hacer la traducción. ¿Quién es bueno en matemáticas? Yo definitivamente no. Sí, yo sé el número exacto porque me lo dijeron. ¿Cuánto es 6 por 12? ¿No? 72. Son 72. Se le pide a 72 sabios que hagan la traducción. Y este dato que voy a decir es bastante importante. ¿Ok? Cuando ellos hacen las traducciones, le piden a los 72 sabios que hagan las traducciones por aparte. Cada uno toma el texto, lo traduce en un cuarto aparte, y cuando terminan todas las traducciones, las juntan y se dan cuenta de que el texto coincide. Una vez más, esto nos da fe a nosotros de que la Biblia es real y que el texto que tenemos es real. ¿Ok? Confiamos en que la traducción que se hizo, lo que tenemos acá, no está alterado. Ellos hacen traducciones por aparte, 72 sabios se juntan y todas coinciden. Eso permite que tengamos acá la Septuaginta. El nombre de Septuaginta se le da como traducción, de hecho, la traducción de los 70. Así se le da el nombre, la traducción de los 70. Y de nuevo es porque permitimos o nos permite a nosotros saber que la Biblia es completamente valiosa y real el texto que tenemos. ¿Ok? Ahora, quiero entrar un poquito más en el material tal vez más relacionado a nosotros. Y tiene que ver con la primera Biblia en español. La Biblia del Oso. Esa ya la hemos escuchado un poquito más. La Biblia del Oso es la traducción que hace un monje español llamado Casiodoro de Reina. Toma los textos originales y hace la traducción al castellano. Esta de acá, que ya la voy a mostrar, es la primera Biblia completa al español. Antes de ella sí existían porciones, pero no estaba la Biblia completa. Y hay una razón específica. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Okay? ¿Cuáles son? Hebreo, el griego y el arameo. Esos son los 3 idiomas en los que fue escrita la Biblia. Estaba permitida solo en esos 3 idiomas o el latín, que era el idioma que utilizaban los biblistas, la iglesia. Como ya mencionamos también, que leían el texto y demás. Si se hacía una traducción que fuera otro idioma que no tenía que ver con estos 4, ¿qué creen que hacían con la Biblia? La quemaban. ¿Y a la persona? La mataban. Exacto.
Cuando él hace la traducción, la publica en 1569, ¿ok? Y en este momento, él se da cuenta o utiliza algo que está a su favor, por decirlo de una manera. La gente del pueblo no sabe ni leer ni escribir, solamente las personas de la iglesia, los sacerdotes, o las personas de altos rangos, ¿ok? Entonces, no sabían ni leer ni escribir. ¿Cómo identificaban las Biblias en ese contexto? La simbología popular. Como nosotros ahora, cuando la Biblia dice Santa Biblia, tiene la cruz, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ellos identificaban los textos bíblicos cuando tenían alguna simbología popular. Casiodoro de Reina lo que hace es tomar una imagen que no tiene nada que ver con el texto, que no tiene nada que ver de una forma directa con el texto bíblico, y ponerla en la imagen. En Madrid está la estatua del oso en el árbol. ¿La pueden ubicar? ¿Sí? Es un poco más popular también. Él toma esa imagen y la pone en la portada de la Biblia. Es esta de acá. Ahora la van a pasar a ver un poco más de cerca. Esta es una referencia a esa estatua. Y acá tiene la miel bajando del árbol, haciendo referencia a que es dulce como la miel. ¿Okay? Eso lo que permite es que la imagen tenga una relación al texto, pero no era una imagen popular. Así no se daban cuenta de que es una traducción. Cuando se enteran que la Biblia del oso, o el libro del oso, como lo conocían, era una Biblia, a él lo buscan para matarlo y quemar todas las Biblias que habían. Gracias a Dios, no todas las Biblias se queman y a él no lo encuentran. Entonces hacen algo. ¿Recuerdan cuando en Semana Santa quemábamos a Judas? ¿Sí? Ya no se hace tanto. Pero los viernes de Semana Santa se hacía una representación de Judas, le prendían fuego y era una locura para dejarlo ahí, ¿verdad? Eso hicieron con él. Hicieron una representación de él, lo pusieron en una plaza de Sevilla y lo quemaron dándole el título de hereje. Eso significa que estaba yendo en contra de lo que la iglesia permitía. ¿Ok? Como a él nunca lo mataron, esa fue la intención o la acción que pudieron encontrar para darle a entender que lo querían matar y que la iglesia como tal lo tuviera como hereje. Ahora, esta de acá, esta grande que tengo, es la Biblia del Cántaro. Y esta es una revisión que hace Cipriano de Valera, otro monje español, a la Biblia del oso. Lo que hace es actualizar el español y volver a publicarla. De acá tenemos la traducción Reina Valera como tal, ¿okay? Entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Eso nos permite a nosotros ahora tener los textos en español y las diferentes revisiones que han surgido. ¿Okay? Y para ir continuando, permítame un segundito. Okay. Vamos a ver. Ok. Ahora, antes de entrar a los diferentes formatos, creo que esa es la importante. Esto de acá es una imprenta. De hecho, es la representación de la primera imprenta que existió. Y es la de Gutenberg. ¿La han escuchado también? ¿Sí? Es un poco más popular. La imprenta de Gutenberg es algo bastante interesante porque nace en relación a la Biblia también. Y eso quiero que lo guardemos acá, porque quiero que vayamos viendo cómo hay diferentes impactos en la historia que nacen a raíz de la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos la forma de hacer impresiones ahora gracias a que Gutenberg tenía la intención de poder producir Biblias, específicamente Biblias. Su corazón está en la intención de que el libro que iba a hacer era la Biblia. Antes de la imprenta existía un trabajo que se llamaba copistas, ¿ok? Y era un trabajo bastante interesante, pero bastante complicado y bastante lento. Ellos tenían que escribir las Biblias a mano. Y quiero que se imaginen algo. Ustedes son copistas y tienen dos especificaciones. Si ustedes están haciendo una Biblia, les voy a dar una lista de palabras que cuando la tienen que ir a escribir, por poner un ejemplo, Jesús, cuando tienen que escribir Jesús, tienen que ir, lavarse sus manos, escribir la palabra, continuar el texto, y cuando vuelve a salir una de estas palabras, se tienen que lavar las manos, escribir el texto y continuar. Esto claramente hacía el proceso un poco lento. Además de eso, quiero que se imaginen otro escenario. Ustedes están en Apocalipsis, última palabra, quedó hermosa la Biblia. Se equivocan en un punto, una palabra, una letra, lo que fuera, la Biblia se desecha completa y se vuelve a hacer. No puede existir un error humano en un texto santo. Por lo tanto, se desecha completa y se vuelve a hacer. La intención de Gutenberg es que este proceso sea un poco más fácil y más rápido, y nace con el corazón de que la Biblia llegue a las personas con este trabajo un poco más automatizado. Hacía más Biblias en menos tiempo y con menos error. Eso le permitía poder hacerlas. De hecho, el primer libro que se hizo
fue exactamente una Biblia, que hoy conocemos como la Biblia de Gutenberg, ¿okay? Y es bastante viejita. Ahora, nosotros como sociedades bíblicas también trabajamos con la intención de eso, de que podamos hacer la Biblia llegar absolutamente a todo lugar, en el idioma y en el formato del corazón de las personas. Queremos que cualquier persona pueda tener acceso a la palabra y que pueda tener un encuentro directo con ella. De hecho, nosotros trabajamos con un concepto que le llamamos bar, ¿ok? Y no es el bar de la esquina por aquello, no se me preocupen, todo va a estar bien. El bar es V-A-R. Nosotros trabajamos para hacer la Biblia visible, accesible y relevante para todas las personas. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Ya tenemos la Biblia como algo visible. Gracias a Dios, principalmente voy a hablar por Costa Rica. La Biblia ya todo el mundo la conoce. De hecho, tenemos una estadística que dice que en el hogar hay aproximadamente 4 Biblias como mínimo en cada hogar, ¿ok? Y les voy a dar un dato un poco más triste, y esto para que lo tengamos acá también. Hay al menos 4 Biblias en cada hogar y las personas la leen solamente una vez a la semana. Y tenemos una correlación en ese estudio que dice que la vez que la leen es hoy, domingo en la iglesia. Luego de eso, no hay contacto con el texto. Por lo tanto, trabajamos después, ya tenemos visibilidad, ya la gente la conoce, ya la gente tiene acceso a la Biblia, tienen 4 o más en su casa. Hay personas que dicen que tienen 7 Biblias en su hogar, pero ahora estamos trabajando en hacerla relevante para ellos. Que la gente cuando sale del domingo acá pueda también tener ese amor y esa relación con el texto. Eso es lo que buscamos. Y en todo este proceso, ¿okay? Trabajamos, por ejemplo, cosas como estas. Esto de acá, esto que tengo en mis manos, es un idioma indígena de nuestro país. ¿Okay? Esto es Cabecar, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos también en traducción. Este de acá es Bribri. ¿Okay? Estas son las 2 traducciones que tenemos del Nuevo Testamento actualmente. Y ambas, bueno, en esta que acabo de mostrar, pueden ver que tiene una imagen un poco más grande y con color. El Cabecar tiene imágenes sin color, un poco más pequeñas, pero ambas están ilustradas. Esto tiene una razón específica, y es que cuando hacemos las traducciones, a nosotros nos gusta comparar algo en el sentido del impacto que tiene. Casiodoro de Reina hace la traducción en 15 años, completa de toda la Biblia, desde los idiomas originales al español. Nosotros tardamos 15 años en hacer una traducción de un idioma indígena solamente del Nuevo Testamento. Solamente con la tecnología que tenemos ahora, con el equipo que tenemos ahora, con la gente, con los estudios que tiene ahora, y no solamente una persona, o sea, somos un equipo de varias personas haciendo una traducción y duramos exactamente lo mismo que duró Casiodoro de Reina. Es algo impresionante. Pero esto de acá, las imágenes tienen una razón, y es que hay palabras que ellos no conocen. Por ejemplo, nosotros sabemos que es un desierto, ¿cierto? ¿Ok? Arena, cálido, cactus, ese tipo de cosas. Yo nunca he ido a un desierto, pero yo sé cómo es. Lo he visto en películas, lo he visto en fotos, lo he visto en videos. Puedo imaginarlo. Ellos no. Entonces, cuando hacemos estas traducciones, tenemos que buscar una forma en la cual ellos puedan entender el texto sin cambiarlo. Por ejemplo, una vez hablando justamente de un desierto, hicimos una traducción que decía: Jesús se fue al desierto, y ellos no lo entendieron. Entonces cambiamos a Jesús se fue a un lugar sin vida, y entendieron un cementerio. Eso no se puede hacer entonces, porque estamos cambiando el texto. No estaríamos siendo fieles a lo que realmente el texto dice. Entonces, ¿qué hacemos? Si no encontramos una palabra en la cual podamos hacer esa traducción, lo que hacemos es tomar un préstamo del español, ponerlo e ilustrarlo. Ya ellos van a poder entender qué es lo que están leyendo. Eso permite que ellos, cuando tengan el texto, aunque hay palabras que no están en el idioma de su corazón, la mayoría de la Biblia sí, pueden entender con una imagen que viene también con una descripción pequeña en la parte de abajo. Así pueden leer el texto en lo más cercano al idioma de su corazón. Ahora, estas comunidades también tienen algunos otros retos, cosas importantes que para nosotros también son cosas que tenemos que abordar, que queremos trabajar para ellos. Por ejemplo, hay personas adultas que no saben ni leer ni escribir. Los más pequeños, como los chiquitines que se nos fueron para allá, tienen la oportunidad de que el MEP haga un trabajo para educarlos. Ellos ahora aprenden su idioma y aprenden el español, aprenden a escribirlo y a hablarlo. Pero los adultos no pudieron. Entonces, si llevamos un material como ese, no estamos respondiendo a nuestra misión. No estamos llevando un material que sea apelante para el idioma de su corazón, porque no lo pueden utilizar. Entonces,
llevamos algo como esto. San Mateo capítulo 9. Jesús en ye kaknoa taimia ni towa demi Capernaum muelle cerque esta en ye pawawe. Eso que están escuchando es Cabécara y es una persona de su comunidad leyendo y grabando el texto bíblico para que lo puedan tener. ¿Okay? De nuevo, buscamos que desde la comunidad salga esto que para ellos va a ser funcional y que va a tener un impacto en el corazón de cada uno de ellos. Las traducciones, y esto me gusta mencionarlo, lo hacen personas de la comunidad que hablan su idioma, que nacieron y crecieron ahí, que se capacitan por medio de sociedades bíblicas y que, de nuevo, desde la comunidad, desde el corazón de ellos, se hace la traducción y se les entrega. Porque al igual que nosotros, ellos tienen el derecho a tener la Biblia de una forma apelante para ellos. Ahora, esto lo cargamos como un celular. Lo ponemos en la corriente, lo conectamos, lo dejamos unos 20 minutos y ya tiene energía. Las comunidades indígenas no tienen acceso a electricidad en su mayoría. ¿Cómo hacemos? Tenemos dos formas. Uno, esto de acá atrás es un panel solar. Ellos pueden ponerlo al sol, empieza a cargar y lo utilizan. Pero de nuevo hay otro detalle importante en las comunidades. Y quiero que vean cómo Dios puede ir trabajando con todos los retos que se ponen. Él se encarga de poner a las personas y las instituciones para que este tipo de cosas se lleven a cabo. ¿Okay? No tenemos corriente, no tenemos luz del sol. Vean la luz. Acá lo estamos cargando. ¿Ok? Entonces, no tenemos energía, no tenemos luz del sol, pero tenemos al más chiquitillo mientras tomamos café que le esté dando vueltas. Así de simple, ¿ok? Sí, al cumiche, lo ponemos a dar vueltas. Y ya con eso lo podemos utilizar, ¿ok? Estos son formatos en los cuales Dios ha puesto en el corazón de diferentes instituciones, no solamente sociedades bíblicas. Eso de ahí lo creó un ministerio que se llama La Fe Viene por el Oír, y lo hizo junto a sociedades bíblicas. Pero quiero que vean cómo hay diferentes instituciones y diferentes personas que tienen en el corazón poder llevar la Biblia a los diferentes lugares y a las diferentes personas. Ahora, de nuevo, dijimos algo importante. Las comunidades indígenas no siempre hacen el hermoso sol que tenemos hoy allá afuera. De hecho, generalmente son zonas montañosas donde llueve muchísimo, casi que todo el día. Yo he tenido la oportunidad y la bendición de ir junto con don Javier al proyecto. Actualmente estamos traduciendo al Nove, al sur del país. Y hemos tenido la oportunidad y la bendición de ir a entrar a una hermosa comunidad que ellos tienen. Es hermosa, pero llueve todo el día. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar un material como este si aparte de la lluvia también hay que cruzar ríos o zonas un poco complicadas? Si esto se moja, se daña, se fue, ¿ok? Acá no la tengo porque es un poquito más interesante para los más pequeños, pero ahora se pueden ir a dar la vuelta ya. Tenemos la bendición de tener una Biblia que es impermeable. Imaginemos el plástico como el de los naipes o los juegos ahora, por ejemplo el Uno que es de plástico. Imagínense eso pero más delgado, o el plástico de los billetes, para tener una idea. Tenemos la bendición de producir estas Biblias con financiamiento de otras instituciones y otras personas que tienen en el corazón llevar la Biblia, para que cuando los ministerios entren y crucen esos ríos, las Biblias se mojen y lleguen igual. Nos pasaba también que nos decían, hey, es que logramos hacer el esfuerzo, hay un ministerio, y esto es hermoso, yo lo cuento porque para mí fue hermoso verlo. Hay un ministerio con el que trabajamos que instaló un cable de un lado del río, que es enorme, al otro, y ellos pasan por debajo ellos, pero el material pasa seco por aire. Pasa como en una caja, un ascensor, de un lado a otro. A ellos no les importa mojarse, el esfuerzo es que la Biblia llegue completa. Ahora, esa Biblia que tenemos allá, que está sumergida en agua, permite que si ellos tienen que cruzar con la Biblia por el agua, llegue sin problema. También nos decían, hey, es que hicimos el esfuerzo, lo pasamos por arriba, ¿okay? No se mojó, y una semana después se vino el agua y murió igual. Entonces, ¿qué pasaba? No teníamos la oportunidad de llevar un material que tiene una vida útil muy larga. Esto nos permite de nuevo que podamos llevarla y que ellos puedan tener acceso a la Biblia durante mucho tiempo, sin problemas, sin que eso sea un reto que pueda afectar la Biblia. ¿Okay? Ahora, no solamente trabajamos con comunidades indígenas, trabajamos diferentes formatos también. Esto que tengo acá es una Biblia en braille. ¿Okay? Esto, por aquello de que alguna persona no lo ubique, es el sistema
de escritura para personas con discapacidad visual. Son sistemas de 6 puntos, 3 y 3, y van cambiando sus posiciones. En eso van escribiendo de izquierda a derecha. El español es estándar en el braille, ¿okay? Así el mismo español de acá es el mismo español de Guatemala y así. Estas Biblias se producen con la intención de también que las personas con discapacidad visual puedan tener acceso a la Biblia. Nosotros las donamos. Es un proyecto, gracias a Dios, financiado. Es un proyecto que, gracias a Dios, y vuelvo a repetirlo, hay otras personas, no solo sociedades bíblicas, que tienen en su corazón llevar la Biblia en formatos como ese. Ahora, quiero que vean también algo que es para muchos de nosotros una bendición, para otros con discapacidad puede ser un reto, y es que esa no es la Biblia completa. Ahí tengo solo el libro de Hechos. Una Biblia completa mide 1,45 m de alto. Si pongo los 44 libros uno sobre otro, mide 1,45 m. O sea, que una persona con discapacidad visual le tiene que preguntar al pastor qué va a leer hoy para poder buscar el libro y traerlo. Así de simple, ¿verdad? Y se entregan 3 cajas. ¿Okay? Es una donación que, gracias a Dios, nosotros podemos tramitar. Y hago el pequeño corte comercial acá. Si usted conoce una persona que quiere o que necesita este material, acérquese a nosotros. Nosotros tenemos el material a disposición de ella. ¿Okay? La intención, de nuevo, es que llevemos el material en el idioma del corazón de esa persona. También trabajamos con las personas con discapacidad auditiva. Actualmente, de hecho, estamos trabajando en lo que es la traducción de 35 historias al lesco, lenguaje de señas costarricense. Y esto de acá es un proceso bastante complicado, porque incluso dentro del país, a diferencia del braille, no es un idioma estándar. ¿Okay? Por ejemplo, en Costa Rica tenemos el lesco, en Guatemala tienen el lengua, que es el lenguaje de señas guatemalteco, y es totalmente diferente al que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, es algo que complica un poco la traducción. Ahora, eliminemos las fronteras. Acá en Costa Rica, el lesco que se habla en San José no es exactamente el mismo que se habla en Guanacaste, por poner un ejemplo. Entonces, hay que hacer un proceso para poder primero estandarizar todo lo que es el lenguaje de señas y después hacer la traducción. Por eso tardamos 3 años en hacer 35 historias nada más. Es un proyecto que, gracias a Dios, están haciendo y que esperamos que también llegue a ser de bendición para estas personas. Y para ir finalizando, porque ya me queda poquito tiempo y queremos que ustedes puedan también acercarse y ver el material, quiero enseñarles algo que tengo acá. Esta, para nosotros, para mí personalmente, es una de las Biblias más relevantes que tiene la exhibición. En la que tenemos allá con los chicos, tenemos una que es mucho más pequeña y trae una lupa, ¿ok? Para poder leerla. Ahora, la razón por la que tenemos esto de acá es muy importante. Cuando le preguntamos a los chicos por qué creen que la hacemos, ellos dicen que es para llevarla más cómodo, para que la podamos llevar, nos han dicho que es para las personas pequeñas, de todo se inventan, de todo, ¿ok? Pero esto en realidad tiene una razón especial, y es que hay países donde, a diferencia de nosotros, no se permite el texto bíblico. Nosotros tenemos un mes de la Biblia, tenemos 3 razones por las cuales celebramos eso. Tenemos la muerte de Jerónimo, como lo mencioné ahora. Esta de acá, la Biblia del Oso, la primera en español, se publica en un septiembre de 1569. Y la tercera razón es la ley que tenemos actualmente. Eso nos permite a nosotros celebrar la Biblia, que estemos hoy, por ejemplo, con una exhibición, que hablemos de ella, vamos al parque, vamos a cualquier lugar, y usted y yo podemos, con la Biblia, sacarla sin ningún problema. ¿Okay? Y eso es una bendición, porque hay países donde esto, algo más pequeño, tiene que ingresar de forma oculta. Hay sociedades bíblicas que trabajan no como sociedad bíblica, trabajan como imprenta, para que de una forma oculta puedan producir las Biblias. Y a diferencia de ustedes o de mí, si tienen una Biblia en la mano, hay castigos de tortura, cárcel o muerte. Esto de acá se hace para que sea más fácil de ocultar. Cabe en una bolsa, cabe en lugares pequeños, y así se puede también deshacer más fácil de ella. Países musulmanes, por ejemplo, principalmente, muchos de ellos leen el Corán. Si lo ubicamos, si lo hemos escuchado, el Corán, para ellos el color verde es sagrado también. El Corán se hace color verde. Uno de los formatos que hemos encontrado para hacer llegar la Biblia a estos lugares es que hacemos las Biblias de color verde. Así pasan como si fuera un Corán. ¿Okay? No tienen simbología cristiana tampoco, así pasan ocultas, se hacen pequeñas, diferentes formatos. Y ellos, a diferencia de nosotros, de nuevo, que tenemos la oportunidad de estar acá hablando de la Biblia y tenerla como si nada, ellos tienen primero que filtrar para poder entregar una Biblia. Si un misionero quiere llegar allá y quiere darle una Biblia al pastor Vladimir, primero tiene que asegurarse de que él es cristiano y que realmente quiere el texto.
de que realmente lo necesita y que no es alguien que después, más bien, me va a cantar un poco y después yo soy el que tiene la situación. Ese trabajo lo hacen personas que realmente creen, como ustedes y como yo, que ese texto tiene un valor lo suficientemente importante para morir por él. ¿Okay? No sé si a veces tenemos la conciencia de esto, y es tal vez el mensaje que quiero poder expresar. No siempre tenemos la conciencia de que el texto que usted y yo tenemos en 4 libros en nuestra casa y que leemos una vez al mes, hay personas que mueren por él. Hay personas que deciden ir a estos países y arriesgar su vida para que una persona más, solo una, pueda tener el contacto con Dios y con su palabra que usted y yo ya tuvimos de una forma, y me atrevo a decir esto con muchísimo respeto, más fácil. ¿De acuerdo? Eso es algo que quiero que seamos conscientes. Ahora, para ir finalizando, como les mencionaba, queremos que puedan también acercarse a ver el material. Pueden tocar el material, pueden abrirlo, pueden tomar las fotografías que quieran. Solamente les vamos a pedir con mucho respeto que traten el material con cuidado. Es material viejito, es material difícil de conseguir, por lo tanto ocupamos que se pueda cuidar, ¿de acuerdo? Entonces pasen a verlo, pueden abrir las Biblias sin problema, pueden manipular lo que sea. Ahorita tratamos de calibrar aquí el microscopio, pueden ver algo como esta es bastante chiva también, vean. Permiso. Esta se llama Políglota. Esta es la primera traducción o la primera versión de una Biblia que existe en varios idiomas. La voy a levantar por acá para que la vean atrás. Esta está en hebreo, en griego y en latín. Se publicó en 1520. ¿Okay? Y esta de acá como tal es una Biblia más de colección, por decirlo de una manera, actualmente, ¿verdad? Ya no es un libro que se utilice tanto, por decirlo así, pero es una Biblia hermosa, que está como las enciclopedias dividida en 6 tomos. ¿Okay? Queremos que pasen a ver todo este material, que puedan tener acceso a él. De nuevo, pueden abrir las Biblias, siéntanse en confianza, nada más con muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Ahora, antes de hacer eso, le doy el pase al paso para que pueda guiarnos tal vez cómo podemos hacer eso, o si solo los pasamos adelante. Usted manda, Paz. Muchísimas gracias por el espacio, bendiciones.